Siempre me he considerado una persona que sabe calcular los riesgos. 15 años trabajando como fotógrafo de naturaleza me han enseñado que en la vida salvaje no hay lugar para la casualidad. Cada expedición requiere una preparación meticulosa, cada ruta, un estudio detallado. Pero ninguna experiencia puede prepararte para lo que ocurre cuando todo se tuerce. Me llamo Marat Sviridov. Tengo 42 años, y los últimos 12 los he dedicado a documentar la vida en los rincones más peligrosos de nuestro planeta. Mi especialidad son los ecosistemas acuáticos, especialmente aquellos donde el ser humano es un visitante inusual. Aquel día, 28 de marzo, comencé mi cuarta expedición a la cuenca del Amazonas, a su poco explorado afluente, el Río Negro. Tenía planeado filmar una especie rara de pirañas que, según los lugareños, alcanzaban tamaños de medio metro y cazaban en grupos de 30 o 40 individuos. Me acompañaban 3 personas: Ernesto, un guía local con la piel curtida por el sol y unos ojos que habían visto más selva que la mayoría de la gente asfalto en toda su vida; Vitalina, una joven ictióloga de San Petersburgo, especializada en peces depredadores y que había recibido una beca para investigar la zona; y Gustavo, un operador con el que llevábamos trabajando 6 años. Confiaba en esas personas como en mí mismo, y era mutuo. Nuestro viaje comenzó en una pequeña aldea llamada San Gabriel, desde donde llegamos en un destartalado jeep a la orilla del Río Negro. Allí nos esperaba una barca, una lancha a motor de 8 metros con una pequeña cabina y cubierta abierta, lo suficientemente espaciosa para nuestro equipo y provisiones para 2 semanas de navegación autónoma. Cargamos 4 contenedores impermeables con equipo de foto y vídeo, 3 mochilas con objetos personales, 6 grandes bolsas con provisiones y 8 bidones de combustible. El agua está alta esta temporada, observó Ernesto, revisando las sujeciones de nuestra carga. Muchas lluvias en las cabeceras. La corriente es fuerte, estén preparados. Asentí, comprobando mi teléfono satelital. La señal era débil, pero la había. El último hilo que nos unía a la civilización. ¿La ruta es la misma?, preguntó Vitalina, desplegando un mapa sobre sus rodillas. Llevaba el pelo rubio recogido en una trenza apretada, y su piel ya empezaba a enrojecerse bajo el implacable sol ecuatorial. Con pequeñas modificaciones, respondí. Los pescadores locales dicen haber visto la especie de piraña que buscamos en el afluente Cairarachi. Está a unos 130 kilómetros río arriba, y luego otros 20 por el afluente. Si todo va según lo previsto, estaremos allí en 4 días. Gustavo, que estaba revisando su cámara, levantó la vista. El tiempo promete ser cambiante. El pronóstico meteorológico advierte sobre posibles tormentas en la zona. ¿Y cuándo no lo es por aquí?, sonreí, poniéndome mi desgastado sombrero de ala ancha. Lo importante es que el equipo esté protegido. ¿Han comprobado todos las bolsas estancas? El equipo asintió. Éramos profesionales, conocedores del valor de una buena preparación. La partida transcurrió sin incidentes. El motor de la barca rugió con fuerza, y zarpamos del pequeño embarcadero bajo las miradas curiosas de los niños del lugar. Las primeras horas del viaje las pasé observando cómo cambiaba el paisaje. Las orillas del Río Negro, a diferencia del cauce principal del Amazonas, parecían más salvajes, menos tocadas por el hombre. El agua oscura, que daba nombre al río, contrastaba con la pared de selva verde brillante que llegaba hasta la misma orilla. Vitalina estaba sentada en la proa de la barca, tomando notas en su cuaderno de campo y midiendo la temperatura del agua. Gustavo filmaba los paisajes que pasaban, y Ernesto manejaba la barca con seguridad, señalando de vez en cuando rasgos del relieve o huellas de animales en la orilla. Al caer la tarde del primer día, habíamos recorrido unos 60 kilómetros y decidimos hacer una parada para pasar la noche. Encontramos un pequeño banco de arena donde podíamos atracar con seguridad y montar el campamento. «Este es un buen lugar», dijo Ernesto, parando el motor. «La arena está limpia,
No hay rastros de caimanes. Y habrá menos mosquitos que en la maleza. Descargamos el equipo necesario y montamos rápidamente 2 tiendas. Una para Vitalina, otra para nosotros, los hombres. Gustavo encendió una hoguera y yo me puse a preparar la cena. Una sopa sencilla pero nutritiva hecha con judías enlatadas, carne seca y hierbas locales que Ernesto había recogido por el camino. Después de cenar, nos sentamos alrededor de la hoguera, discutiendo el plan para el día siguiente. La noche en la selva llega rápido, sin largos crepúsculos. Un instante antes había luz, y de repente, una oscuridad impenetrable lo envolvía todo, haciendo visible solo lo que iluminaba nuestra hoguera. «Mañana tenemos que tener mucho cuidado», dijo Ernesto, removiendo las brasas. «Pasaremos por un cañón estrecho. La corriente se intensifica allí, y hay rocas submarinas. No es el lugar más agradable. He oído que allí vive una especie particular de delfines de río», comentó Vitalina. «Rosados, pero más pequeños de lo normal. Sería genial filmarlos». «Si tenemos suerte», asentí. «Pero nuestro principal objetivo son las pirañas. Tenemos que centrarnos en eso». Gustavo sacó una pequeña petaca de su bolsillo y bebió un trago. «Por el éxito de la expedición», dijo, pasándome la petaca. La agarré, le di un trago a la abrasadora cachaza y se la pasé a otro. El alcohol se extendió como una cálida corriente por mi cuerpo, entumeciendo el cansancio de un largo día. «Por el éxito», respondieron los demás, haciéndose eco de mis palabras. La noche transcurrió con relativa calma, si no se tiene en cuenta el incesante concierto de la jungla, los gritos de los monos, el chirrido de los insectos, los misteriosos chapoteos en el agua. Me desperté varias veces, aguzando el oído a los sonidos y comprobando que todo estuviera en orden. Los años de expediciones me habían enseñado a dormir con un oído abierto. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol apenas comenzaban a filtrarse a través del denso velo de la selva tropical, ya estábamos en pie. Un desayuno rápido a base de galletas, frutos secos y un café cargado, preparado por Ernesto según una receta secreta, y volvimos a ponernos en marcha. El segundo día resultó más difícil que el primero. El río se estrechaba, la corriente se intensificaba y, una y otra vez, nos topábamos con árboles sumergidos, obstáculos peligrosos capaces de perforar el fondo de la barca. Ernesto los sorteaba con maestría, pero ni siquiera su experiencia podía eliminar por completo el riesgo. Hacia el mediodía llegamos a ese cañón del que había hablado el guía. Aquí, el río se comprimía entre 2 orillas rocosas, formando una especie de corredor de no más de 30 metros de ancho. El agua espumaba y burbujeaba, estrellándose contra obstáculos submarinos invisibles. «¡Agárrense fuerte!», gritó Ernesto, acelerando el motor. «Y vigilen sus cosas». Entramos en el cañón y la barca fue inmediatamente atrapada por la intensificada corriente. Nos zarandeaba de un lado a otro, el agua nos salpicaba por encima de la borda. Me agarré a la barandilla con una mano, mientras con la otra sujetaba la bolsa con el equipo más valioso. Vitalina estaba sentada delante, con el rostro mostrando una mezcla de entusiasmo y miedo. Gustavo, a pesar del traqueteo, se las arreglaba para grabar. El profesionalismo se imponía al instinto de supervivencia. Estábamos aproximadamente a la mitad del cañón cuando los vi. Esos mismos delfines de río de los que hablaba Vitalina. 3 o 4 siluetas rosadas destellaron a la derecha de la barca, moviéndose en paralelo a nosotros, como escoltándonos. «¡Delfines!», grité, señalándolos. Vitalina se giró, con los ojos brillando. Gustavo apuntó la cámara hacia donde yo señalaba. Incluso Ernesto se distrajo del manejo por un segundo para echar un vistazo. Ese segundo nos costó caro. La barca se sacudió bruscamente al chocar contra una roca sumergida. Se oyó un crujido de metal contra piedra y nos giramos de lado a la corriente, lo peor que podía pasar en un lugar así. Ernesto intentó enderezar el rumbo, pero era demasiado tarde. La poderosa corriente nos atrapó
y nos arrojó con fuerza contra una roca que sobresalía del agua. El impacto fue tan fuerte que no pude sostenerme y salí despedido por la borda. Lo último que vi antes de caer al agua turbulenta fue la barca volcándose y las caras asustadas de mis compañeros. El agua fría del río Negro se cerró sobre mi cabeza y el mundo se sumió en la oscuridad. El agua entró en mis pulmones antes de que pudiera contener la respiración. Un dolor agudo me atravesó el pecho y el instinto de supervivencia me obligó a luchar desesperadamente contra la corriente. Me daba vueltas, me estrellaba contra piedras invisibles, me arrastraba hacia el fondo. En un momento dado, me golpeé la cabeza contra algo duro y estrellas blancas estallaron ante mis ojos. No sé cuánto tiempo pasé bajo el agua. Los segundos se alargaron hasta la eternidad. Finalmente, por algún milagro, conseguí salir a la superficie y tragar aire con avidez. Tosiendo y escupiendo, miré a mi alrededor, tratando de entender dónde estaba y qué había pasado con los demás. La corriente me arrastraba río abajo, a través del cañón. Detrás, a unos 50 metros, vi la barca volcada, atrapada entre dos piedras. Junto a ella chapoteaban algunas figuras. Mis compañeros. Comprendí con alivio. Al menos, estaban vivos. ¡Eh! Intenté gritar, pero la voz se me quebró y una ola me cubrió de nuevo. Cuando volví a salir a la superficie, vi que Gustavo me hacía señas con la mano, indicando algo a la izquierda. Siguiendo su gesto, divisé una pequeña cala en la roca, un lugar donde la corriente no era tan fuerte. Reuniendo mis últimas fuerzas, empecé a nadar hacia ese salvador pedazo de tierra. Cada brazada hacía que me doliera todo el cuerpo. La ropa y el calzado, empapados, me arrastraban hacia abajo. La mochila, que de alguna manera había permanecido conmigo, me parecía de plomo. Pero el miedo a morir me daba fuerzas, y poco a poco, metro a metro, me acercaba a la orilla. Cuando no quedaban más de 10 metros para la salvadora cala, sentí un dolor agudo en la pierna izquierda. Algo me desgarró el pantalón, y el agua a mi alrededor se tiñó de rojo. El pánico me invadió con renovada fuerza. En estas aguas habitan muchas criaturas peligrosas, desde pirañas hasta anguilas eléctricas y caimanes. Sin pensar en el dolor, me lancé hacia adelante con energías renovadas. Unas cuantas brazadas desesperadas más, y mis dedos tocaron una roca resbaladiza. Agarrándome a salientes y raíces, arrastré mi cuerpo maltrecho a la estrecha franja de tierra y me desplomé sin fuerzas. Durante unos minutos me limité a yacer allí, tratando de recuperar el aliento y recomponerme. El corazón me latía como loco, los oídos me zumbaban y la pierna izquierda me palpitaba de dolor. Finalmente, superando la debilidad, me levanté sobre los codos y miré a mi alrededor. La caleta en la que me encontraba era una pequeña explanada de arena, encajonada entre el río y una pared rocosa vertical. La única salida era por agua o escalando la pared, que no invitaba precisamente a ello. Era empinada, con pocos salientes y cubierta de musgo. Mis cavilaciones se vieron interrumpidas por un grito que venía de arriba. Levantando la vista, vi a Vitalina de pie al borde del precipicio, a unos 15 metros por encima de mí. «Marat, ¿estás vivo?», gritaba, superando el rugido del agua. «Vivo», respondí con voz ronca, agitando la mano. «¿Y vosotros?» «Hemos salido. Ernesto conoce un sendero para bajar. Quédate ahí». Asentí y volví a desplomarme sobre la arena. Fue entonces cuando me di cuenta de que la pernera izquierda del pantalón estaba empapada en sangre. Desenrollándola con cuidado, vi un corte profundo que empezaba justo por encima de la rodilla y se extendía hasta la pantorrilla. La herida tenía muy mala pinta. Bordes desgarrados, arena y suciedad dentro, y la sangre seguía manando, aunque no tanto como antes. ¿Piraña o piedra afilada?, pensé fugazmente, pero ya daba igual. Lo importante era detener la hemorragia y prevenir una infección. Desabroché la mochila, esperando que el botiquín siguiera seco.
Afortunadamente, la bolsa impermeable de dentro había cumplido su función. Los medicamentos no habían sufrido daños. Con manos temblorosas, saqué el antiséptico, el vendaje y el analgésico. Apretando los dientes, vertí la solución desinfectante sobre la herida. El dolor fue tan intenso que me aparecieron manchas negras ante los ojos. Tragué 2 pastillas de analgésico y empecé a vendar la herida, esforzándome por actuar metódicamente, como me habían enseñado en los cursos de primeros auxilios. Una vez que terminé con la herida, examiné el resto de los daños. Un montón de rasguños y moratones, el labio partido, un chichón en la nuca, desagradable, pero no mortal. Lo que más me preocupaba era la pérdida del equipo. En la mochila solo quedaban las cosas más básicas. El botiquín, una cantimplora con agua que milagrosamente no se había abierto durante la caída, un cuchillo, una brújula, un encendedor en un contenedor hermético y un par de barritas energéticas. La cámara de fotos, el teléfono satelital, el GPS, todo eso probablemente se había quedado en la lancha y estaba irremisiblemente estropeado por el agua. Unos 20 minutos después, oí un crujido y unas voces. Ernesto y Gustavo aparecieron por detrás de la saliente de la roca. El guía se movía con seguridad, a pesar de la rozadura en la frente y la camisa rota. El cámara tenía peor aspecto. El brazo derecho estaba pegado al cuerpo con un vendaje improvisado y en la mejilla se veía un corte profundo. «¿Cómo estás, amigo?», preguntó Ernesto, sentándose a mi lado. «Estaré bien», respondí, intentando sonreír. «¿Y vosotros? ¿Dónde está Vitalina?» «Está arriba, recogiendo lo que hemos podido salvar», respondió Gustavo. «Yo creo que tengo el hombro roto, pero no estoy seguro. Ernesto se ha llevado la mejor parte». El guía asintió y examinó mi pierna. «Mal asunto», constató. «Tenemos que salir de aquí y buscar ayuda. No podemos quedarnos aquí. La marea alta puede inundar este banco de arena en pocas horas». «¿Y la lancha?», pregunté con esperanza. Ernesto negó con la cabeza. «Destrozada. El motor se ha hundido, el casco está perforado en 3 sitios. Hemos sacado lo que hemos podido, pero la mayor parte del equipo se ha perdido». Cerré los ojos, intentando superar la ola de desesperación. Estábamos a cientos de kilómetros del poblado más cercano, sin transporte, con un mínimo de equipo y 2 heridos. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Gustavo, poniendo en palabras lo que todos estábamos pensando. Ernesto se quedó pensativo, mirando el río revuelto. «Tenemos 2 opciones», dijo finalmente. «La primera es intentar construir una balsa y descender río abajo. La segunda es atravesar la selva hasta el pueblo más cercano. Ambos caminos son peligrosos, sobre todo con vuestras heridas». «¿Y el teléfono satelital?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Hundido», confirmó Gustavo. «Vi cómo se caía de tu bolsa cuando la lancha volcó». En ese momento, Vitalina bajó desde arriba, saltando ágilmente de piedra en piedra. En sus manos llevaba una mochila mojada. «Esto es lo que he podido salvar», dijo, depositando el contenido en la arena. «Una garrafa de agua potable, una parte de la comida, algo de ropa, la brújula de Gustavo, mi diario de campo y algunas herramientas». Examiné nuestras escasas provisiones. La comida duraría 5 días, si economizábamos. El agua era un problema más serio, aunque en la selva siempre se pueden encontrar fuentes, si se sabe dónde buscar. «¿Qué dices, Ernesto?», me dirigí al guía. «Tú conoces estos lugares mejor que nosotros». Ernesto se agachó, cogió un palo y empezó a dibujar un mapa primitivo en la arena. «Estamos aquí». Señaló un punto en medio de una línea sinuosa que representaba el río. «El poblado más cercano, la aldea de Ipirangua, está a unos 80 kilómetros río abajo. Pero allí no hay radiocomunicaciones ni atención médica. La verdadera civilización, la ciudad de San Gabriel,
Desde donde partimos, está a 120 kilómetros en la misma dirección. ¿120 kilómetros por la selva? Se horrorizó Vitalina. Son semanas de camino. Por el río es más rápido, asintió Ernesto. Si construimos una balsa, podemos llegar en 5 o 6 días. La corriente aquí es fuerte. ¿Y los riesgos? Pregunté, pensando en mi herida y en que en esas aguas no solo había pirañas. Riesgos hay en todas partes, observó filosóficamente el guía. En la jungla hay serpientes venenosas, arañas y depredadores. En el río, cocodrilos, rápidos y la posibilidad de volver a zozobrar. Ustedes eligen. Nos miramos. Había que tomar una decisión rápida. El día declinaba, y la noche en la jungla cae a plomo. Yo voto por la balsa, dijo Gustavo. Con mi brazo y tu pierna, asintió hacia mi herida. No llegaremos muy lejos a pie. Vitalina asintió. Estoy de acuerdo. Además, por el agua nos moveremos más rápido. Miré a Ernesto. ¿Puedes construir una balsa que nos aguante a los 4 y a lo poco que nos queda? El guía se rascó la barbilla pensativo. Sí, pero llevará tiempo. Como mínimo un día de trabajo, así que no partiremos hasta pasado mañana por la mañana. Entonces, está decidido. Concluí. Construimos la balsa, y mientras tanto, hay que buscar un lugar para pasar la noche y encender un fuego antes de que oscurezca. Ernesto asintió y señaló una pequeña grieta en la roca. Allí estaremos más seguros que en la orilla. Iré a buscar árboles adecuados para la balsa y de paso recogeré algo comestible. Yo voy contigo, se ofreció Vitalina. 4 ojos ven más que 2. Y nosotros, Marat y yo, nos encargaremos del campamento, dijo Gustavo, ayudándome a ponerme de pie. El dolor en la pierna se intensificó al levantarme, pero procuré disimularlo. Apoyándome en Gustavo, llegué cojeando hasta la grieta que había señalado Ernesto. No era un refugio ideal, pero sí adecuado. Lo suficientemente profundo como para protegernos de la lluvia, y situado lo bastante alto para no tener que preocuparnos por las inundaciones. Mientras Ernesto y Vitalina salían de exploración, Gustavo y yo nos pusimos a acondicionar el campamento provisional. A pesar de tener un brazo lesionado, el cámara demostró ser sorprendentemente ágil. Recogió leña para la hoguera, limpió la zona de piedras e incluso improvisó unos asientos con un tronco de árbol caído. Yo, mientras tanto, revisé nuestras provisiones, evaluando lo que teníamos y lo que nos faltaba. El panorama era desolador. Poca comida, mínimos medicamentos, casi ninguna herramienta. De lo útil, solo el cuchillo de Ernesto, mi encendedor, la brújula de Gustavo y unos metros de cuerda que Vitalina llevaba en el bolsillo de su mochila. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos carmesí, regresaron nuestros exploradores. Ernesto traía un haz de ramas largas y rectas y un manojo de raíces, y Vitalina, unas frutas extrañas y un ramillete de hojas verdes. Encontramos árboles adecuados para la balsa, informó el guía, dejando su carga en la entrada de la grieta. Mañana los talaré y los traeré aquí. Y esto, señaló las raíces, es una liana, fuerte como una cuerda. La usaremos para atar los troncos. Y yo encontré algo de comida, sonrió Vitalina, mostrando sus hallazgos. Estas frutas son comestibles, Ernesto lo comprobó, y las hojas se pueden preparar como té, ayudan con la inflamación y el dolor. Asentí agradecido, pensando en mi pierna, que seguía palpitando a pesar del analgésico. Gustavo encendió una hoguera, y pronto estábamos sentados alrededor de ella, comiendo las extrañas pero jugosas frutas y acompañándolas con un brebaje de hojas curativas. El sabor era amargo, pero soportable. Tenemos suerte de estar todos vivos, comentó Vitalina mirando el fuego. Cuando la barca volcó, pensé que era el final. Yo también, admitió Gustavo, sobre todo cuando me golpeé contra una piedra
y sentí que algo crujía en el hombro. Ernesto miraba en silencio las llamas, con el rostro impasible. Sabía que se culpaba del accidente, aunque no había sido culpa suya. Nadie podía haber previsto la roca sumergida, sobre todo cuando todos estaban distraídos con los delfines. «¿Qué haremos cuando lleguemos a San Gabriel?», preguntó Gustavo, rompiendo el prolongado silencio. «Primero, asistencia médica», respondí, haciendo una mueca de dolor en la pierna. «Después, contactar con el mundo exterior. Hay que informar de que estamos vivos y organizar el transporte a casa». «¿Y la expedición?», preguntó Vitalina con un dejo de decepción en la voz. «¿Todo ha sido en vano?». Me encogí de hombros. La vida es más importante que cualquier investigación. Además, todo el equipo se ha perdido. Sin él, ¿qué sentido tiene continuar? La noche cayó sobre la jungla, trayendo consigo nuevos sonidos y olores. A lo lejos ululaban los búhos, en algún lugar rugían los jaguares, y el río continuaba su incesante conversación con las piedras. Nos dispusimos a pasar la noche, acordando turnarnos para mantener el fuego y vigilar el entorno. El primero en hacer guardia fue Ernesto. Yo estaba tumbado, mirando las sombras danzantes del fuego en las paredes de nuestro refugio, y pensando en lo que nos esperaba. La pierna me dolía cada vez más y empezaba a preocuparme por una posible infección. En condiciones tropicales, incluso una pequeña herida puede convertirse rápidamente en un problema grave. Poco a poco, el cansancio me venció y caí en un sueño agitado, lleno de pesadillas sobre aguas oscuras y dientes afilados que desgarraban mi carne. La mañana nos recibió con una llovizna y un cielo gris. Me desperté con frío y descubrí que la hoguera casi se había apagado. Solo quedaban rescoldos humeantes. A mi lado, acurrucada, dormía Vitalina, y Gustavo, a quien le tocaba hacer la última guardia, estaba sentado a la entrada de la grieta, luchando contra el sueño. «¿Cómo está la pierna?», preguntó, al notar que me despertaba. Con cuidado, moví la extremidad herida y me encogí de dolor. «No muy bien», admití con sinceridad. «¿Dónde está Ernesto?». «Se fue al amanecer. Dijo que era necesario empezar a trabajar en la balsa lo antes posible». Asentí e intenté incorporarme. La cabeza me dio vueltas y comprendí que tenía fiebre, un claro indicio de que estaba comenzando una infección. Tenía que hacer algo con la herida urgentemente. Despertando a Vitalina, inspeccionamos mi pierna juntos. El panorama era desalentador. La piel alrededor del corte estaba roja e hinchada, y la propia herida comenzaba a supurar un líquido amarillento. «Hay que lavarla y volver a vendar», dijo Vitalina, sacando un antiséptico del botiquín. «Y lo ideal serían antibióticos, pero no estoy segura de que tengamos los adecuados». Apreté los dientes, preparándome para el dolor. Vitalina retiró con cuidado el vendaje viejo, lavó la herida con los restos de antiséptico y aplicó un nuevo vendaje. Cada contacto se traducía en un destello de dolor, pero intentaba no demostrarlo. «En el botiquín debería haber antibióticos de amplio espectro», dije cuando terminó. «Siempre los llevo en las expediciones». Vitalina encontró un blister con pastillas y me tendió 2 cápsulas junto con una cantimplora de agua. Me tragué el medicamento, esperando que hiciera efecto pronto. Mientras tanto, la lluvia arreció y tuvimos que adentrarnos más en la grieta para no mojarnos. Gustavo echó al fuego las últimas ramas secas, pero estaba claro que el fuego pronto se extinguiría si no encontrábamos más combustible. «Voy a buscar leña seca», se ofreció Vitalina. «Y de paso, veré cómo está Ernesto». «Ten cuidado», le advertí, «y no te alejes demasiado». Ella asintió, y cubriéndose la cabeza con la capucha de su chaqueta, se escabulló bajo la lluvia. Gustavo y yo nos quedamos solos. El operador parecía agotado. La noche sin dormir y el dolor en el hombro le estaban pasando factura. «¿Crees que lograremos salir de aquí?», preguntó en voz baja, mirando el fuego que se apagaba. Intenté sonreír. «Por supuesto.
No es la primera situación extrema en la que nos encontramos. ¿Recuerdas la Patagonia? Allí fue peor. Gustavo esbozó una sonrisa triste. En la Patagonia teníamos un teléfono satelital que funcionaba y provisiones para 2 semanas. Tenía razón, pero no quería rendirme. Pero aquí tenemos a Ernesto, que conoce estos lugares como la palma de su mano, y a Vitalina con sus conocimientos sobre la flora y fauna local. Saldremos adelante. Gustavo asintió, pero noté que no estaba muy convencido. Para distraernos de los pensamientos sombríos, comenzamos a discutir el plan de acción para los próximos días. Era necesario distribuir las provisiones, planificar la ruta, decidir qué hacer en caso de imprevistos. Aproximadamente 1 hora después, Vitalina regresó, empapada hasta los huesos, pero con un haz de ramas relativamente secas y buenas noticias. Ernesto ya ha cortado 4 troncos para la balsa, informó, apilando la leña junto al fuego. Dice que terminará el trabajo principal por la tarde y que mañana por la mañana podremos ponernos en marcha. Excelentes noticias, aprobé. ¿No te has mojado mucho? Lo que menos necesitamos ahora es un resfriado. Vitalina negó con la cabeza. Estoy bien. He encontrado más de aquellas frutas de ayer y algunas nueces. No es mucho, pero es mejor que nada. Compartimos el escaso desayuno y esperamos el regreso de Ernesto. La lluvia fue amainando gradualmente, y hacia el mediodía, el cielo comenzó a despejarse. Aprovechando esto, Gustavo salió para estirar el brazo sano e inspeccionar los alrededores. Regresó con una expresión de preocupación en el rostro. El agua del río está subiendo, dijo. Parece que las lluvias en las cabeceras fueron más fuertes de lo que pensábamos. Eran malas noticias. El aumento del nivel del agua significaba un fortalecimiento de la corriente, lo que hacía que nuestro viaje en la balsa improvisada fuera aún más peligroso. Por suerte, poco después apareció Ernesto, arrastrando un grueso tronco. A pesar del duro trabajo, parecía animado y lleno de determinación. Este es el último, dijo, dejando caer el tronco junto a los demás que, como ahora veía, ya estaban en la orilla. Solo falta atarlos y hacer algo parecido a un timón. ¿Te echo una mano? Le ofrecí, intentando levantarme. Ernesto negó con la cabeza. Quédate sentado. Con tu pierna solo estorbarás. Mejor descansa y recupera fuerzas, que nos harán falta en el camino. No discutí, entendiendo que tenía razón. En lugar de eso, le pedí a Vitalina que me ayudara a salir para al menos ver el trabajo del guía. Apoyándome en el hombro de la muchacha, llegué cojeando hasta la orilla, donde Ernesto ya había comenzado a atar los troncos con lianas. Sus dedos se movían con asombrosa destreza, creando nudos fuertes que debían resistir la presión del agua y el peso de 4 personas. ¿Dónde aprendiste a construir balsas?, preguntó Vitalina, observando con interés el trabajo del guía. Ernesto sonrió, sin interrumpir su tarea. Me enseñó mi padre. Era pescador y a menudo construía barcos y balsas. En estas tierras no se puede sobrevivir sin esa habilidad. Observaba cómo los troncos dispersos se transformaban gradualmente en una única estructura y sentía que la esperanza comenzaba a crecer en mi interior. Tal vez sí que podríamos salir de allí. Por la tarde, la balsa estaba casi lista. Era una plataforma rectangular de aproximadamente 3 por 2 metros, hecha con 6 troncos unidos firmemente entre sí. Ernesto había instalado unos bordes bajos, hechos con ramas a los lados, que debían evitar que nuestras cosas cayeran al agua. En un extremo, había sujetado una pértiga larga que serviría de timón. Mañana por la mañana la echaremos al agua y comprobaremos su estabilidad, dijo Ernesto, secándose el sudor de la frente. Si todo va bien, partiremos inmediatamente. Regresamos a nuestro refugio, donde Gustavo ya había encendido una fogata y estaba preparando la cena con las últimas latas de conserva. El ánimo de todos había mejorado notablemente. Por fin se vislumbraba una perspectiva concreta de salvación. Después de cenar,
Discutimos el plan para el día siguiente. Decidimos zarpar al amanecer para aprovechar al máximo la luz del día. Ernesto nos advirtió que las primeras horas serían las más peligrosas. Tendríamos que atravesar otro cañón donde la corriente era especialmente fuerte. Después del cañón, el río se ensancha y se vuelve más tranquilo, explicó. Si sobrevivimos a ese tramo, el resto será más fácil. ¿Y qué pasa con las pirañas?, preguntó Vitalina, poniendo voz a lo que yo venía pensando desde la herida. ¿Son peligrosas? Ernesto se encogió de hombros. Las pirañas no atacan sin motivo. Son peligrosas solo si huelen sangre o si las molestas. Pero con tu herida, miró mi pierna. Mejor mantenerse alejado del agua. Asentí, recordando el dolor que había sentido en el agua. Posiblemente sí era una piraña, atraída por el olor de mi sangre. La noche fue agitada. El dolor en la pierna no me dejaba dormir, y cuando finalmente me quedaba dormido, me atormentaban pesadillas con agua oscura y dientes afilados. Por la mañana me sentía hecho polvo, pero traté de no mostrarlo a los demás. El amanecer nos recibió con un cielo despejado, una buena señal para comenzar el viaje. Recogimos rápidamente nuestras escasas pertenencias y nos dirigimos a la balsa. Ernesto y Gustavo, a pesar de su mano herida, echaron la estructura al agua, mientras Vitalina y yo les pasábamos las cosas. La balsa se mantenía a flote mejor de lo que esperaba. Se balanceaba ligeramente sobre las olas, pero parecía lo suficientemente estable como para soportarnos a los cuatro. Marat, tú te sentarás en el centro, dispuso Ernesto. Vitalina a tu lado. Gustavo en la popa, me ayudarás con el timón. Ocupamos los lugares asignados. Yo me acomodé en el centro de la balsa, estirando la pierna herida frente a mí. Vitalina se sentó a mi lado, lista para ayudar en cualquier momento. Gustavo y Ernesto tomaron posiciones a los lados, armados con largas pértigas para dirigirnos y apartarnos de posibles obstáculos. ¿Todos listos?, preguntó Ernesto, mirándonos a todos. Asentimos, y el guía se impulsó con la pértiga contra la orilla. La balsa se deslizó lentamente hacia el centro del río, y la corriente la atrapó, arrastrándola río abajo hacia el cañón. Los primeros minutos transcurrieron con relativa calma. La balsa avanzaba suavemente, balanceándose solo a veces sobre pequeñas olas. Empecé a pensar que tal vez nuestros temores habían sido exagerados, pero entonces el río se estrechó, y la velocidad de la corriente aumentó notablemente. La balsa comenzó a sacudirse de un lado a otro, el agua salpicaba por los bordes, mojando nuestros pies y nuestras cosas. «¡Agarraos fuerte!», gritó Ernesto, intentando mantener la balsa en la dirección correcta con la pértiga timón. Me aferré al borde con una mano, mientras con la otra sujetaba la mochila con los restos de nuestras provisiones. Vitalina a mi lado palideció, pero se mantuvo firme, ayudando a evitar que las cosas cayeran al agua. Por delante apareció la entrada al cañón, un estrecho pasaje entre dos paredes rocosas. Aquí el río se reducía a no más de 15 metros de ancho, y el agua hervía, formando peligrosos remolinos y rápidos. «Preparaos», advirtió Ernesto. «Ahora empieza lo más difícil». Entramos en el cañón a gran velocidad. La balsa saltaba sobre los rápidos, el agua la inundaba por todas partes. Me empapé por completo, y el vendaje de mi pierna se empapó con el agua del río. El dolor se intensificó, pero ahora no era momento de pensar en eso. Lo principal era mantenerse en la balsa. De repente, frente a nosotros, surgió un obstáculo. Una enorme roca que sobresalía del agua justo en nuestra trayectoria. Ernesto intentaba desesperadamente dirigir la balsa para sortearla, pero la corriente era demasiado fuerte. «¡Todos a la banda de estribor!», gritó, y nosotros, obedeciendo la orden, nos desplazamos hacia la derecha, intentando cambiar la dirección de la balsa. La maniobra casi tiene éxito. Pasamos a pocos centímetros de la roca, pero en el último momento el borde de la balsa golpeó la piedra y nos giró lateralmente hacia la corriente.
¡Endereza!, gritaba Ernesto, luchando con el timón. Gustavo, empuja desde la orilla. El operador, a pesar de su mano herida, intentaba ayudar, pero sus esfuerzos no eran suficientes. La balsa seguía girando, y en algún momento sentí que empezábamos a volcar. ¡Agarraos!, fue lo único que alcancé a gritar antes de que nos cubriera una ola. En el último momento, Ernesto realizó una maniobra increíble. Saltó al lado opuesto de la balsa, equilibrándola con su peso. La plataforma se inclinó peligrosamente, pero aguantó, y tras unos angustiosos segundos, se enderezó y volvió a seguir la corriente. Atravesamos a toda velocidad lo que quedaba del cañón, sin poder controlar el movimiento. Lo único que podíamos hacer era agarrarnos fuerte y rezar para que la balsa aguantara. Finalmente, el río se ensanchó y la corriente se calmó. La balsa seguía moviéndose rápido, pero ya sin sacudidas ni giros peligrosos. Todos respiramos aliviados, conscientes de que la peor parte del trayecto había quedado atrás. ¿Todos bien?, preguntó Ernesto, volviendo al timón. Asentimos, aunque bien, era un decir. Yo estaba empapado hasta los huesos, el vendaje de la pierna se había deshecho, y la herida había vuelto a sangrar. Gustavo se sujetaba el hombro, haciendo una mueca de dolor. Solo Vitalina parecía ilesa, aunque también se la veía agotada. ¿Y ahora qué?, pregunté, intentando volver a vendarme la pierna con los restos del vendaje. Ahora el río estará más tranquilo durante muchos kilómetros, respondió Ernesto. Podemos relajarnos un poco y simplemente dejarnos llevar por la corriente. Tenemos que encontrar un sitio para acampar al anochecer. Navegar de noche es demasiado peligroso. Asentí y observé las orillas que pasaban a nuestro lado. La jungla llegaba hasta el agua, creando una imponente pared verde. A veces, entre los árboles, destellaban manchas de color, pájaros o flores tropicales. En otras circunstancias, habría disfrutado del espectáculo, tomando fotos para una futura exposición. Ahora, solo podía observar, guardando las imágenes en la memoria. El día se hizo eterno. El sol se elevó hasta lo más alto y sus rayos quemaban sin piedad nuestras cabezas descubiertas. Sentía cómo la piel de la cara y las manos empezaba a arder por las quemaduras solares. Pero aún peor era la sed. Las reservas de agua dulce eran limitadas e intentábamos beber lo menos posible. Hacia el mediodía, pasamos junto a un pequeño afluente que desembocaba en el cauce principal. Ernesto dirigió la balsa hacia la orilla y, con dificultad, atracamos en un banco de arena fangosa. Aquí podemos rellenar las reservas de agua, explicó el guía. El agua del afluente está más limpia que la del río principal. Llenamos todos los recipientes que teníamos y Ernesto añadió unas gotas de yodo del botiquín para desinfectarla. El agua tenía un sabor extraño, pero calmaba la sed, y eso era lo principal. Mientras descansábamos en la orilla, noté un movimiento en el agua no muy lejos de nuestra balsa. Agudizando la vista, vi unas siluetas oscuras que se deslizaban bajo la superficie. «Pirañas», dijo Ernesto en voz baja, siguiendo mi mirada. «Han olido la sangre». Miré mi pierna. El vendaje estaba empapado de sangre y varias gotas habían caído al agua. «Tenemos que seguir adelante», dijo el guía con decisión. «E intenta mantener la pierna lejos del agua». Regresamos a la balsa y continuamos nuestro camino. Ahora yo iba sentado en el centro, con las piernas encogidas y tratando de evitar que la sangre volviera a caer al agua. Pero sabía que era solo una medida temporal. La herida seguía supurando y el olor a sangre seguía difundiéndose por el agua. Hacia el anochecer, habíamos recorrido, según cálculos de Ernesto, unos 40 kilómetros. Era un buen progreso, pero aún quedaba mucho camino hasta San Gabriel. El sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo y el agua de tonos rojizos. Era hora de buscar un lugar para pasar la noche. Allí, delante, hay una orilla adecuada.
Señaló Ernesto una pequeña lengua de arena que se adentraba en el río. Allí estaremos más seguros que en la jungla. Dirigimos la balsa hacia el lugar indicado. Al acercarnos a la orilla, volví a ver las siluetas oscuras en el agua, siguiéndonos. Las pirañas no se rendían, atraídas por el olor de mi sangre. No se irán mientras huelan la sangre, comentó Ernesto sombríamente. Tenemos que hacer algo. Cuando la balsa tocó la orilla arenosa, Gustavo y Vitalina me ayudaron a bajar a tierra. Me sentía culpable. Por mi herida, todos estábamos en mayor peligro. ¿Y si les damos algo de comer?, propuso Vitalina. ¿Para distraerlas del olor a sangre? Ernesto se quedó pensativo. Podemos intentarlo. Nos queda un poco de carne seca. La tiraremos lejos del campamento. Así lo hicimos. Un trozo de carne, lanzado al agua a unos 10 metros de nuestro campamento, provocó una verdadera tormenta. El agua hirvió con decenas de cuerpos que se abalanzaron sobre la inesperada presa. Esto nos dará algo de tiempo, dijo Ernesto. Pero por la mañana volverán. Necesitamos algo más duradero. Mientras Gustavo y Vitalina organizaban el campamento y encendían una fogata, Ernesto se ocupó de mi pierna. Con cuidado, quitó el vendaje empapado de sangre y examinó la herida. Tiene mala pinta, constató. Está empezando a infectarse. Yo mismo lo sentía. La piel alrededor de la herida estaba caliente al tacto, y la herida había adquirido un desagradable tono rojizo azulado. ¿Qué se puede hacer?, pregunté, tratando de que mi voz sonara tranquila. Ernesto miró a su alrededor, como buscando algo. Por aquí deben crecer ciertas plantas. Ah, sí, aquí están. Se acercó al borde de la jungla y arrancó varias hojas anchas de un arbusto de bajo crecimiento. Esto es ylang ylang, explicó al volver. Los nativos lo usan para curar heridas. Detiene el sangrado y combate la infección. Después de machacar las hojas en sus manos hasta que apareció el jugo, Ernesto las aplicó a mi herida. Apreté los dientes ante el dolor agudo, pero luego sentí alivio. La savia fresca de la planta parecía extraer el calor de mi piel inflamada. Sujeta así, dijo el guía, colocando encima un vendaje limpio hecho con lo que quedaba de nuestro botiquín. Debería estar mejor para mañana por la mañana. Y lo más importante, nada de agua en la herida, especialmente la del río. Asentí agradecido, sintiendo cómo el dolor disminuía un poco. Quizás era el efecto de la planta, o tal vez solo un efecto psicológico, pero me sentí mejor. La noche transcurrió relativamente tranquila. Nos turnamos para vigilar la hoguera, manteniendo el fuego alto para ahuyentar a los animales salvajes y los insectos. Dormí a ratos, despertándome por el dolor en la pierna o por los extraños sonidos de la selva. Por la mañana, cuando los primeros rayos de sol se filtraron entre el follaje, Ernesto volvió a examinar mi herida. Para mi sorpresa, tenía mejor aspecto. La hinchazón había disminuido y el color rojo era menos intenso. La planta está ayudando, asintió el guía, satisfecho. Pero hay que seguir con el tratamiento. Recogeré más hojas para llevarlas con nosotros. Mientras él se ocupaba de eso, Gustavo, Vitalina y yo desayunamos con lo que quedaba de nuestras provisiones y preparamos la balsa para continuar el viaje. Nos esperaba otro día en el agua, y nadie sabía qué pruebas nos aguardaban. El segundo día de nuestro viaje en balsa comenzó con un descubrimiento desagradable. Cuando nos disponíamos a zarpar, noté que uno de los troncos se había desprendido parcialmente de la estructura principal. La liana que lo sujetaba se había rozado con las rocas y se había roto. Hay que arreglarlo antes de seguir adelante, dijo Ernesto, examinando el daño. De lo contrario, la balsa podría desmoronarse en marcha. Esto significaba un retraso, pero no había otra opción. Mientras el guía se dedicaba a la reparación, Vitalina y yo decidimos aprovechar la parada forzosa para reponer nuestras escasas provisiones de comida. Vi frutas comestibles en la selva cuando fui a recoger leña anoche, dijo la chica.
Se parecen a las que comimos antes. Yo voy contigo. Me ofrecí, a pesar del dolor en la pierna. Estar sentado sin hacer nada mientras todos trabajan era insoportable. Vitalina miró mi extremidad vendada con duda. ¿Estás seguro? Deberías descansar. Me apoyaré en un bastón, le aseguré, recogiendo una rama adecuada. Además, el movimiento es bueno. La sangre circula mejor. No era del todo cierto. Cada paso me provocaba dolor, pero quedarme en el campamento sintiéndome como una carga era aún peor. Nos adentramos en la selva, manteniéndonos cerca de la orilla para no perdernos. Vitalina iba delante, observando atentamente la vegetación circundante. Yo cojeaba detrás, apoyándome en mi bastón improvisado. «¡Ahí están!», exclamó la chica al cabo de unos minutos, señalando un árbol bajo con frutos de color amarillo anaranjado. Son cajueros, una variedad local de mango, muy nutritivos y jugosos. Se subió ágilmente al árbol y empezó a recoger frutos maduros, pasándomelos a mí. Yo los iba guardando en una bolsa improvisada hecha con un trozo de tela. «Mira, ahí hay algo más», señalé un arbusto con bayas de color azul oscuro que crecía cerca. Vitalina bajó del árbol y se acercó al arbusto. «Son asaí», dijo después de observarlo detenidamente. «Bayas muy beneficiosas, ricas en antioxidantes. Los lugareños hacen una bebida energética con ellas. Recogimos tantas bayas como pudimos cargar y ya estábamos a punto de regresar cuando noté un movimiento extraño en los arbustos a nuestra derecha. Algo grande se movía allí, tratando de pasar desapercibido. «Quédate quieta», le susurré a Vitalina, poniendo una mano en su hombro. La chica se tensó, apretando instintivamente los frutos recogidos contra su pecho. «¿Qué hay ahí?», susurró ella. «No estoy seguro», respondí, escudriñando la maleza. «Pero algo grande». En ese momento, los arbustos se abrieron y un animal del tamaño de un perro grande salió a la pequeña explanada donde estábamos. Su pelaje rojizo marrón estaba cubierto de manchas oscuras, y en su cara destacaban unas orejas puntiagudas y unos ojos alertas. «Un ocelote», exhaló Vitalina. «Un pequeño jaguar amazónico». El depredador se quedó inmóvil, mirándonos con no menos sorpresa que nosotros a él. Durante unos segundos permanecimos quietos, sin saber qué hacer a continuación. «No hagas movimientos bruscos», susurré. «Retrocedamos lentamente». Empezamos a retroceder con cuidado, sin apartar la vista del ocelote. El animal no mostraba agresividad, pero tampoco se marchaba, observándonos atentamente. De repente, sentí que mi pie se enganchaba en una raíz y no pude mantener el equilibrio. Al caer, instintivamente grité y agité los brazos, soltando el bastón. Eso fue suficiente para asustar al ocelote. Se dio la vuelta bruscamente y de un salto desapareció entre la maleza, dejando tras de sí solo el movimiento del follaje. «¿Estás bien?», Vitalina corrió hacia mí, ayudándome a levantarme. «Sí, solo soy un torpe». Hice una mueca, sintiendo cómo el dolor volvía a palpitar en mi pierna herida. Menos mal que era asustadizo. «Los ocelotes suelen evitar a las personas», asintió Vitalina. «Pero aún así, hemos tenido suerte. La próxima vez podríamos encontrarnos con un jaguar, y no son tan tímidos». Nos apresuramos a regresar al campamento, donde Ernesto ya estaba terminando de reparar la balsa, y Gustavo preparaba las cosas para continuar el viaje. «Mirad lo que hemos encontrado», anunció Vitalina con alegría, mostrando nuestros trofeos. «Excelente», aprobó Ernesto. «Esto nos dará fuerzas para el camino. ¿Y vosotros? ¿No os habéis encontrado con nada peligroso?» «Solo un ocelote, pero huyó», respondí, dejándome caer en la arena y estirando la pierna dolorida. El guía asintió. «Tuvisteis suerte. En esta jungla hay muchos depredadores peores que un ocelote».
Desayunamos rápidamente frutas jugosas, acompañándolas con agua de la cantimplora. Luego cargamos las cosas en la balsa reparada y zarpamos. El río en este punto era más ancho y tranquilo que en el cañón, pero la corriente seguía siendo lo suficientemente fuerte como para llevar nuestra balsa a una velocidad considerable. Ernesto maniobraba hábilmente el timón, manteniéndonos en la corriente principal y evitando los bancos de arena y los árboles sumergidos. El día prometía ser caluroso. El sol se elevaba cada vez más, y sus rayos nos quemaban sin piedad la cabeza descubierta. Me bajé el sombrero hasta las cejas, tratando de proteger mi rostro de las quemaduras. Vitalina estaba sentada a mi lado, mojando periódicamente un trapo en el agua del río y aplicándolo a mi frente. Esto proporcionaba un alivio temporal, pero la sed seguía atormentándonos a todos. ¿Cuánto falta para San Gabriel?, preguntó Gustavo, secándose el sudor del rostro con la mano sana. Ernesto entornó los ojos, mirando hacia adelante. Si la corriente no cambia y no encontramos obstáculos serios, aún faltan 3 o 4 días de camino. 3 o 4 días en esas condiciones parecían una eternidad. Las provisiones de comida y agua eran limitadas, mi pierna seguía doliendo, y el sol y la humedad constante nos agotaban física y moralmente. Hacia el mediodía pasamos por la desembocadura de un afluente importante que se unía al cauce principal. El agua aquí era turbia, con un tono marrón debido a la arcilla erosionada de las orillas. Aquí hay que tener cuidado, advirtió Ernesto. En estos lugares es frecuente encontrar anacondas. Les gusta el agua turbia, donde es más difícil verlas. Al mencionar las anacondas, Vitalina se tensó notablemente. Le puse una mano en el hombro, tratando de tranquilizarla. No te preocupes, normalmente no atacan a las personas sin motivo. A menos que tengan hambre o se sientan amenazadas, añadió Gustavo sombríamente. Ernesto lo miró con desaprobación. No la asustes. Simplemente estaremos atentos y nos mantendremos alejados de la maleza en la orilla. Ahí es donde les gusta esconderse. Continuamos el camino, ahora observando el agua alrededor de la balsa con mayor cautela. De vez en cuando veía siluetas oscuras deslizándose bajo la superficie, ya fueran peces grandes o algo más peligroso. Pero ninguno de nosotros expresó sus temores en voz alta para no aumentar la ansiedad general. Hacia la mitad del día, el calor se volvió insoportable. El aire parecía derretirse sobre el agua, y la humedad era tan alta que se hacía difícil respirar. Racionábamos el agua, dando solo sorbos pequeños y poco frecuentes de la cantimplora. Tenemos que encontrar un lugar para parar y descansar, dijo Ernesto, secándose el sudor del rostro. Con este calor es peligroso moverse. Podemos sufrir un golpe de calor. Comenzamos a buscar un lugar adecuado para hacer un alto. Las orillas en esta parte del río eran en su mayoría pantanosas, con densos manglares que descendían directamente al agua, no el lugar más seguro para detenerse. Finalmente, apareció frente a nosotros una pequeña isla en medio del río, un banco de arena con algunos árboles que daban sombra. Ernesto dirigió la balsa hacia ella y pronto atracamos en la orilla. Aquí esperaremos a que pase el calor más intenso, dijo el guía, saltando a la arena y atando la balsa a las raíces de un árbol. Descansaremos un par de horas y continuaremos el camino. Salimos a la isla, agradecidos por la oportunidad de estirar las piernas y protegernos del sol abrasador. Vitalina me ayudó a llegar a la sombra de un gran árbol, donde me dejé caer con alivio, estirando la pierna dolorida. Vamos a ver cómo está tu herida, propuso, desatando el vendaje. Apreté los dientes, preparándome para el dolor, pero me sorprendí gratamente. La herida se veía mejor de lo que esperaba. Las hojas de ylang ylang que Ernesto aplicó ayer realmente habían ayudado. La inflamación había disminuido y los bordes de la herida comenzaban a cerrarse. Tiene buena pinta, asintió Vitalina con aprobación. Creo que vale la pena volver a usar esas hojas. Ernesto, al escuchar nuestra conversación, se acercó. Iba a buscarlas por aquí. Suelen crecer en estas islas.
Se fue de exploración, mientras que Gustavo extendió nuestras cosas para que se secaran. Muchas se habían mojado durante el paso de ayer por los rápidos. Yo estaba sentado a la sombra, observando el río. El agua aquí era más tranquila que en el cañón, pero aún así, entrañaba un peligro oculto. De vez en cuando, en la superficie aparecían burbujas o círculos por el movimiento de peces grandes. Una vez incluso vi el lomo de un caimán que se deslizaba lentamente a lo largo de la orilla opuesta. Ernesto regresó con un manojo de varias plantas. Encontré ylang ylang para tu herida, y también algo útil. Estas raíces se pueden comer, son feculentas como las patatas. Y estas hojas repelen a los insectos si las frotas y las aplicas sobre la piel. Recibimos sus hallazgos con gratitud. Vitalina se puso inmediatamente a cuidar de mi pierna, aplicando hojas frescas a la herida y vendándola con un trozo de tela limpia. Sentí alivio. La fresca savia de la planta calmaba la inflamación y disminuía el dolor. Mientras tanto, Gustavo encendió una pequeña fogata y comenzó a preparar las raíces que había traído Ernesto. Al poco tiempo, un aroma apetitoso se extendió por la isla, recordándome cuánto tiempo hacía que no comíamos comida caliente de verdad. Mientras la comida se cocinaba, el guía se acercó al borde de la isla y comenzó a escrutar el agua con atención. Al cabo de un rato, regresó con una sonrisa de satisfacción. Hay peces, y muchos, si tuviéramos una caña de pescar o una red. ¿Podríamos hacer algo parecido a un arpón?, propuse yo, afilando un palo e intentando pescar como hacen los lugareños. Ernesto se quedó pensativo. Podríamos intentarlo, pero para eso tendrías que meterte en el agua, y con tu herida es peligroso, las pirañas pueden oler la sangre. Yo puedo probar, se ofreció Gustavo. Me duele el brazo, pero las piernas están bien. Y yo ayudaré, añadió Vitalina. Entre los dos seremos más eficaces. Ernesto asintió. De acuerdo, vamos a intentarlo. Pero tened mucho cuidado y no os adentréis más allá de las rodillas. Eligió varias ramas rectas y fuertes y con la ayuda de un cuchillo, afiló sus extremos, creando unos primitivos arpones. Después, les mostró a Gustavo y a Vitalina cómo usarlos. Quedaos quietos hasta que el pez se acerque lo suficiente. Entonces, un golpe rápido y preciso, de arriba abajo, en un ligero ángulo. Hay que apuntar un poco por debajo de donde veis el pez, debido a la refracción de la luz en el agua. Asintieron, y tomando cada uno un arpón, entraron con cuidado en el agua poco profunda de la orilla de la isla. Yo los observé desde la orilla, sintiéndome inútil por no poder ayudar. Los primeros intentos fueron infructuosos. Los peces resultaron ser más rápidos y hábiles que nuestros inexpertos pescadores. Pero poco a poco se fueron adaptando, y al poco tiempo Gustavo lanzó un grito de victoria, levantando el arpón con un pez retorciéndose en él, del tamaño de una pequeña trucha. ¡Lo he conseguido!, gritó alegremente, regresando a la orilla con su trofeo. Ernesto examinó la captura. Es un tucunaré, una perca local, un pescado excelente, muy sabroso. Animada por el éxito de Gustavo, Vitalina redobló sus esfuerzos y pronto también pescó un pez, incluso un poco más grande que el primero. Durante la siguiente hora, consiguieron otros 4 peces, un verdadero festín para nosotros. Ernesto limpió y preparó el pescado con maestría, y luego lo cocinó en la fogata, envuelto en hojas grandes con la adición de algunas hierbas que encontró en la isla. El olor era celestial, y cuando por fin empezamos a comer, me di cuenta de que nunca antes había probado nada tan delicioso. Está riquísimo, dijo Vitalina, saboreando con deleite su ración. No pensaba que la cocina de campaña pudiera ser tan buena. El hambre es el mejor condimento. Sonrió Gustavo, pero se notaba que a él también le había encantado la comida. Después de comer, descansamos a la sombra, haciendo la digestión y recuperando fuerzas para el resto del viaje. El calor fue disminuyendo gradualmente,
y se hizo más fácil respirar. ¿Creéis que nos están buscando ya?, preguntó de repente Vitalina, mirando al cielo. Han pasado ya 3 días desde el accidente. Me encogí de hombros. Puede ser. Deberíamos habernos puesto en contacto con la base ayer. Cuando eso no sucedió, podrían haber empezado a preocuparse. Pero, ¿dónde buscar?, objetó Gustavo. El territorio es enorme, y no tienen coordenadas exactas del lugar del accidente. Normalmente, en estos casos, se empieza por el último punto conocido de la ruta y se avanza a lo largo del río, dijo Ernesto. Pero eso puede llevar mucho tiempo. Es mejor contar con nuestras propias fuerzas. Tenía razón, y todos lo entendíamos. Incluso si la operación de búsqueda había comenzado, las posibilidades de que nos encontraran rápidamente eran escasas. Teníamos que seguir avanzando hacia la civilización por nuestra cuenta. Cuando el sol empezó a ponerse, recogimos nuestras cosas y nos preparamos para continuar el camino. Ernesto envolvió los restos de pescado en hojas grandes, una reserva para la cena. Unas horas más de camino y buscaremos un lugar para pasar la noche, dijo, desatando la balsa de las raíces del árbol. Lo ideal sería encontrar otra isla como esta, o una orilla alta. Allí estaremos más seguros. Volvimos a ocupar nuestros puestos en la balsa y nos alejamos de la orilla. La corriente nos arrastró, llevándonos río abajo hacia lo desconocido. Las horas de la tarde en el agua eran más agradables que las del día. El sol ya no quemaba tanto, y desde el río soplaba una brisa refrescante. Yo estaba sentado, apoyado contra el borde improvisado, y observaba los paisajes que pasaban. La jungla a orillas del río parecía interminable, una pared verde continua, llena de vida y peligros ocultos. De vez en cuando veíamos animales que se acercaban al agua, manadas de carpinchos, grandes roedores del tamaño de un perro pequeño, pájaros multicolores que se acomodaban para pasar la noche en las copas de los árboles, e incluso una familia de monos que observaban con curiosidad nuestra extraña estructura flotante. Cuando el sol casi se había ocultado tras el horizonte, Ernesto empezó a buscar un lugar para pasar la noche. Las orillas en esta parte del río eran bajas y pantanosas. No eran la mejor opción para acampar. Allí adelante hay algo, señaló de repente Gustavo a una silueta oscura en medio del río. Al fijarme bien, vi un pequeño islote rocoso que sobresalía del agua. Era más pequeño que el anterior, pero parecía bastante seco y seguro. Vale, asintió Ernesto, dirigiendo la balsa hacia la isla. Atracamos en la orilla pedregosa y Gustavo y Vitalina me ayudaron a bajar a tierra firme. La pierna me dolía menos que por la mañana, pero aún así, cada paso era un suplicio. La isla resultó ser diminuta, de apenas unos 20 metros de diámetro, con unos cuantos árboles raquíticos en el centro. Pero su principal ventaja era la altura sobre el nivel del agua. Incluso si el río creciera por la noche, nos mantendríamos secos. Montamos el campamento rápidamente, cenamos los restos de pescado y nos dispusimos a pasar la noche. Gustavo se ofreció voluntario para hacer la primera guardia, y pronto Vitalina y Ernesto ya estaban dormidos, rendidos tras un largo día. Yo, sin embargo, no conseguía conciliar el sueño, a pesar del cansancio. Los pensamientos sobre casa, sobre lo que nos esperaba por delante, sobre los posibles peligros, me mantenían en vela. Me senté junto a Gustavo, cerca de la pequeña hoguera que habíamos encendido para calentarnos y protegernos de los insectos. ¿No puedes dormir?, preguntó en voz baja, echando una ramita al fuego. Demasiadas cosas en la cabeza, confesé. ¿Qué tal tu brazo? Gustavo se movió el hombro y puso mala cara. Me duele, pero lo aguanto. Lo peor es que me siento inútil. No puedo remar bien, no puedo ayudar con el trabajo pesado. Te entiendo, asentí, señalando mi pierna. Yo estoy en la misma situación. Si no fuera por Ernesto y Vitalina. Sí, hemos tenido suerte con ellos, coincidió Gustavo. Especialmente con Ernesto.
Sin sus conocimientos de la zona y sus habilidades de supervivencia, ya estaríamos muertos. Nos quedamos en silencio, mirando el fuego. En la lejanía se oyó el rugido de un jaguar, e instintivamente nos acercamos más a la hoguera. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo de repente Gustavo. He grabado tantos documentales sobre supervivencia, he entrevistado a gente que ha pasado por situaciones extremas. Y ahora soy yo quien está en su pellejo. Y todas esas historias que antes me parecían simplemente material interesante, ahora han cobrado un sentido totalmente diferente. Entendía lo que decía. Yo mismo había fotografiado la naturaleza salvaje durante muchos años, arriesgándome a menudo por una buena foto. Pero siempre había una red de seguridad, un equipo de apoyo, un plan de evacuación, comunicación por satélite. Ahora, sin embargo, estábamos completamente aislados de la civilización, solos con la naturaleza salvaje. Si salimos de esta, dije, esto cambiará nuestra perspectiva sobre muchas cosas. Cuando salgamos, me corrigió Gustavo con una sonrisa. No pienso morir en esta selva. Asentí, agradecido por su optimismo. Cuando salgamos. Y haremos una película increíble sobre esto. Y una exposición de fotos, añadió. Lástima que toda la técnica se haya hundido. Tengo unas cuantas cámaras desechables impermeables en el campamento base, recordé. Si llegamos a São Gabriel, podremos volver allí y recogerlas. Grabaremos la parte final de nuestra aventura. Seguimos charlando en voz baja, compartiendo recuerdos de expediciones pasadas y planes para el futuro. Poco a poco el cansancio hizo mella y sentí que me dormía. Ve a descansar, dijo Gustavo, notando que luchaba contra el sueño. Te despertaré cuando te toque hacer guardia. Asentí agradecido y acomodándome como pude en el duro suelo, finalmente me hundí en un sueño profundo. Me despertó un trueno, tan cercano y ensordecedor que la tierra bajo nosotros tembló. Me senté de golpe, desorientado y asustado. A nuestro alrededor reinaba una oscuridad total, solo rota ocasionalmente por los relámpagos. «¡Despertad todos!», oí la voz de Ernesto. «Tenemos que refugiarnos, se acerca una tormenta muy fuerte». Miré a mi alrededor, intentando entender la situación. Nuestra pequeña isla, que por la tarde parecía tan segura, ahora parecía extremadamente vulnerable. Los pocos árboles raquíticos se balanceaban bajo las ráfagas de viento, a punto de romperse en cualquier momento. El río alrededor rugía, levantando olas que poco a poco se acercaban a nuestro campamento. «¿Dónde está Vitalina?», pregunté, sin ver a la chica cerca. «Aquí estoy», respondió ella, apareciendo de la oscuridad con un fajo de nuestras cosas. «Estoy recogiendo todo lo que se puede salvar. El agua está subiendo muy rápido». Un nuevo trueno nos hizo estremecer. La lluvia arreció, convirtiéndose en un auténtico aguacero tropical, una pared de agua que caía del cielo con tanta fuerza que parecía que alguien hubiera volcado un cubo gigante. «¡Tenemos que subir más arriba!», gritó Ernesto, señalando un saliente rocoso en el centro de la isla. «Hay un pequeño refugio que nos dará algo de protección». Apoyándome en Gustavo, me puse en pie. El dolor en la herida se intensificó. La humedad y el frío no favorecían la curación. Pero no había otra opción. Teníamos que movernos. Con gran dificultad, llegamos al lugar que Ernesto había señalado. Un pequeño saliente de piedra bajo el que se había formado una especie de cueva. El espacio era estrecho, pero suficiente para albergar a los 4 y las cosas más necesarias. «¿Y la balsa?», pregunté, recordando nuestro único medio de transporte. «La he atado lo más fuerte que he podido», respondió Ernesto. «Pero si el agua sube demasiado». No terminó la frase, pero todos entendimos. La corriente podía llevarse la balsa, y nos quedaríamos atrapados en este islote sin forma de seguir adelante. Estábamos sentados, pegados unos a otros, escuchando cómo la furia de la naturaleza se desataba afuera. La lluvia golpeaba con fuerza las piedras sobre nuestras cabezas. El viento aullaba al pasar sobre el río
y los truenos resonaban como si los cielos mismos se estuvieran partiendo en pedazos. ¿Cuánto va a durar esto?, preguntó Vitalina, tiritando de frío y miedo. Ernesto se encogió de hombros. Las tormentas tropicales son impredecibles. Puede ser una hora, puede ser toda la noche. ¿Y si la isla se inunda? Gustavo puso voz a lo que todos estábamos pensando. Entonces tendremos que nadar hasta la orilla, respondió el guía con sombría resignación. Pero esperemos que no lleguemos a eso. Miré el río, iluminado por los relámpagos. El agua realmente estaba subiendo, lenta pero inexorablemente acercándose a nuestro refugio. Unas pocas horas más de este diluvio, y la isla podría quedar completamente sumergida. ¿Tenemos algún plan para el caso de que tengamos que abandonar la isla?, pregunté, esforzándome para que mi voz sonara tranquila. Ernesto se quedó pensativo. La orilla segura más cercana está a unos 200 metros de aquí, en el lado este. Allí el terreno es elevado, no debería inundarse. Pero nadar con esta tormenta, con tu herida y el brazo de Gustavo. Puede que no tengamos otra opción, repliqué. Más vale estar preparados. El guía asintió. Tienes razón. Si tenemos que nadar, nos mantenemos juntos. Vitalina y yo os ayudaremos a los dos. Lo principal es no entrar en pánico y movernos de forma constante, no luchando contra la corriente, sino aprovechándola. Asentimos, aunque la perspectiva de encontrarnos en un río revuelto durante una tormenta atemorizaba a cada uno de nosotros. El tiempo pasaba a paso de tortuga. Permanecíamos sentados en nuestro estrecho refugio, empapados y congelados, escuchando cómo la naturaleza hacía alarde de su poderío. De vez en cuando, alguno de nosotros se asomaba para comprobar el nivel del agua, y cada vez las noticias eran desalentadoras. El río seguía subiendo. Seguía. ¿Cómo está tu pierna?, preguntó Vitalina, al notar que hacía una mueca de dolor. Ha estado mejor, admití. La humedad no ayuda. Ella palpó cuidadosamente mi herida a través del vendaje. Parece que ha empezado a inflamarse otra vez. Tendremos que cambiar el vendaje en cuanto tengamos ocasión. Asentí, intentando no pensar en que quizá no tuviéramos esa ocasión si no sobrevivíamos a esta noche. De repente, se oyó un crujido desde el exterior y escuchamos el sonido de un árbol cayendo. Ernesto se asomó al refugio. Uno de los árboles no ha resistido el viento, ha caído justo sobre. Se cayó, y por su cara supe que las noticias eran malas. ¿Sobre qué?, preguntó Gustavo. ¿Sobre qué ha caído? Sobre la balsa, respondió el guía sombríamente. Parece que ha dañado uno de los troncos. Esto suponía un duro revés para nuestros planes. Sin la balsa, el viaje por el río se volvía imposible, y el camino a través de la selva con 2 heridos era demasiado peligroso y largo. ¿Se podrá arreglar?, preguntó Vitalina con esperanza. Lo veremos por la mañana, si es que llegamos a ella, respondió Ernesto, volviendo al refugio. Ahora no se puede hacer nada. Una nueva ráfaga de viento trajo una ola que llegó hasta la entrada de nuestra improvisada cueva. El agua estaba fría y turbia, con ramas y hojas flotando en ella. Tenemos que subir aún más, decidió Ernesto. Si no, nos inundará. Salimos del refugio y, luchando contra el viento y la lluvia, comenzamos a trepar hasta el punto más alto de la isla. Un pequeño saliente rocoso que se elevaba a unos 3 metros sobre el agua. La subida era difícil incluso para los sanos Ernesto y Vitalina, y mucho más para Gustavo y para mí. Pero el miedo a la inundación nos dio fuerzas, y pronto los 4 estábamos arriba. Aquí no había ningún refugio contra la lluvia, pero al menos estábamos por encima del nivel del agua. Nos sentamos, apoyando la espalda contra la roca y pegados unos a otros, tratando de conservar algo de calor. La tormenta seguía rugiendo. Los relámpagos brillaban con tanta frecuencia que el cielo parecía constantemente iluminado por una extraña luz fantasmal. Los truenos resonaban sin cesar, fundiéndose en un único sonido largo y estruendoso.
¡Mirad!, gritó de repente Vitalina, señalando el agua. A la luz de otro relámpago, vimos pasar flotando junto a la isla nuestra balsa, o lo que quedaba de ella. El árbol caído no solo la había dañado, sino que había destruido por completo la estructura. Los troncos sueltos, antes unidos, daban vueltas en el agua revuelta, alejándose gradualmente de nosotros. «Eso es todo», constató Gustavo con voz apagada. «Ahora sí que estamos atrapados». Nadie supo qué responder. La situación se estaba volviendo crítica. Sin balsa, en un islote en medio de un río embravecido, con provisiones mínimas y 2 heridos. Cerré los ojos, tratando de serenarme. El pánico no ayudaría, había que pensar con lógica. Si sobrevivíamos a esta noche, por la mañana tendríamos que tomar decisiones difíciles. No sé cuánto tiempo pasó, quizá 1 hora, quizá 3. Pero poco a poco, empecé a notar que los intervalos entre los truenos eran cada vez mayores, y que la lluvia era menos intensa. La tormenta estaba amainando lenta, pero inexorablemente. «Parece que lo peor ha pasado», dijo Ernesto, que también se había percatado de los cambios. «Pero el agua seguirá alta durante mucho tiempo». Tenía razón. Incluso cuando la lluvia había cesado por completo y el cielo empezaba a despejarse, el río seguía rugiendo, arrastrando en sus aguas árboles arrancados de cuajo, fragmentos de construcciones y otros desechos que había arrastrado de las orillas. Al amanecer estábamos exhaustos tras una noche en vela, empapados hasta los huesos y tiritando de frío. Pero estábamos vivos, y eso ya era una victoria. Los primeros rayos de sol iluminaron el panorama de destrucción que nos rodeaba. Nuestra isla se había reducido casi a la mitad. El agua había arrasado gran parte de la tierra y la vegetación, dejando solo un esqueleto rocoso. La balsa, como ya sabíamos, había desaparecido. La mayoría de nuestras pertenencias también se habían perdido, arrastradas por las olas o llevadas por el viento. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Vitalina cuando bajamos de nuestro promontorio rocoso e inspeccionamos lo que quedaba del campamento. Ernesto miraba el río, pensativo. «Tenemos 2 opciones. La primera es intentar construir una nueva balsa con lo que encontremos en la isla o con lo que traiga la corriente. La segunda es nadar hasta la orilla y continuar el camino a través de la selva. Con mi pierna y la mano de Gustavo, el camino a través de la selva será muy difícil», observé. «Y construir una nueva balsa podría llevarnos días», replicó Gustavo. «Y no hay garantía de que consigamos algo lo suficientemente fiable. Además, las provisiones casi se han agotado», añadió Vitalina. «La comida nos llegará, como mucho, para un día, y el agua dulce aún menos». Nos enfrentábamos a una elección difícil, y ninguna de las opciones resultaba atractiva. «Miremos primero lo que nos queda», propuse. «Quizá eso nos ayude a tomar una decisión». Empezamos a recoger lo poco que había sobrevivido a la tormenta nocturna. La mochila de Vitalina, con parte de los medicamentos y algunas pertenencias personales. El cuchillo de Ernesto, que siempre llevaba en el cinturón. La brújula de Gustavo, que milagrosamente no había sido arrastrada por el agua. Mi cantimplora, con restos de agua potable. Varias barritas energéticas, empapadas, pero aún comestibles. «Poca cosa», constató Gustavo, mirando nuestras escasas posesiones. «Pero suficiente para sobrevivir, si actuamos con inteligencia», repuso Ernesto. «Creo que deberíamos...». No terminó la frase. Se quedó paralizado de repente, aguzando el oído. Nosotros también nos pusimos tensos, intentando entender qué había llamado su atención. «¿Oís eso?», susurró el guía. Al principio no oía nada, aparte del rugido del río y los gritos lejanos de los pájaros. Pero entonces, a través de esos sonidos habituales de la selva, se filtró otro. Un sonido grave y zumbante que se hacía cada vez más fuerte. «¡Un motor!», exclamó Gustavo.
¡Es el sonido de un motor de barco! Corrimos hacia el borde de la isla, escudriñando el río aguas arriba, de donde provenía el sonido. Y, en efecto, pronto apareció una embarcación tras una curva. Un pequeño bote con toldo en el que viajaban 2 hombres. ¡Eh! Gritamos, agitando los brazos. ¡Aquí! ¡Ayuda! Los hombres del barco nos vieron y cambiaron de rumbo, dirigiéndose hacia nuestra isla. A medida que se acercaban, pude distinguir que eran lugareños, de piel oscura, con los rasgos característicos de los indígenas amazónicos. El barco se acercó a la isla, y uno de los hombres gritó algo en portugués. Ernesto respondió en el mismo idioma, explicando rápidamente nuestra situación. Tras una breve conversación, el guía se volvió hacia nosotros. Son de la aldea de Ipirangua, la misma de la que os hablé. Fueron a revisar sus redes de pesca después de la tormenta y vieron los restos de nuestra balsa. Decidieron comprobar si alguien necesitaba ayuda. Una feliz coincidencia, suspiré, sintiendo cómo la tensión de los últimos días empezaba a disiparse. Están de acuerdo en llevarnos a su aldea, continuó Ernesto. Desde allí podremos organizar el transporte hasta San Gabriel. No podíamos creer nuestra suerte. Después de todas las pruebas por las que habíamos pasado, el rescate llegaba tan inesperadamente y a tiempo. Con la ayuda de nuestros salvadores subimos al barco. No era muy grande, y tuvimos que apretarnos, pero nadie se quejó. Lo importante era que ya no estábamos aislados de la civilización. El motor rugió, y la embarcación se dirigió río abajo. Miré hacia atrás a la isla, que había sido nuestro refugio y casi se había convertido en nuestra tumba. Una extraña sensación me embargó. Una mezcla de alivio, gratitud y una inexplicable tristeza, como si me despidiera de una parte de mí mismo. ¿Estás bien?, preguntó Vitalina al notar mi mirada. Sonreí. Sí, solo pienso en lo rápido que ha cambiado todo. Hace una hora estábamos desesperados, y ahora. Ahora estamos de camino a casa. Terminó ella por mí. Aunque el camino aún no ha terminado. Tenía razón. Por delante nos esperaba la aldea de Ipirangua, luego el camino a San Gabriel, la cura de nuestras heridas, la organización del transporte a casa. Pero lo peor había pasado. Habíamos sobrevivido al río de Pirañas, superado el naufragio, construido una balsa, superado los rápidos y la tormenta. Y, lo más importante, lo habíamos hecho juntos, apoyándonos mutuamente en los momentos más difíciles. El barco se deslizaba suavemente por el río, alejándonos cada vez más del lugar de nuestra prueba. A lo lejos, se vislumbraban los contornos de la aldea, unas pocas cabañas, sobre pilotes que se extendían a lo largo de la orilla. El primer puesto de avanzada de la civilización, después de días pasados a solas, con la naturaleza salvaje. Cerré los ojos, exponiendo mi rostro al cálido viento, y por primera vez en mucho tiempo me permití relajarme. Lo habíamos logrado. Sobrevivimos. La aldea de Ipirangua era más grande de lo que esperaba, alrededor de 20 chozas sobre pilotes que las protegían de las inundaciones estacionales del río. Al ver la embarcación que se acercaba con pasajeros inusuales, los habitantes se reunieron en un pequeño muelle, contemplándonos con curiosidad. Cuando atracamos, nos recibió un anciano de rostro arrugado y ojos penetrantes. El jefe de la aldea, según nos explicó Ernesto. Tras una breve conversación con nuestros salvadores y el guía, nos invitó con un gesto a seguirlo. Nos condujeron a la choza más grande, situada en el centro de la aldea. Dentro era fresco y seco, el suelo de tierra estaba cubierto de esteras tejidas, y en el centro había un hogar sobre el que colgaba una olla con un guiso que despedía un aroma apetitoso. Nos ofrecen comida y refugio, tradujo Ernesto las palabras del jefe. Y también ayuda con vuestras heridas. En la aldea hay un chamán que sabe mucho sobre hierbas medicinales. Asentí con gratitud al jefe, intentando expresar mi agradecimiento con gestos,
ya que las palabras no servían. Él sonrió en respuesta y les dijo algo a las mujeres que estaban en la entrada. Estas trajeron rápidamente cuencos de madera con un caldo caliente y tortas de mandioca. Comimos en silencio, disfrutando de la primera comida decente en muchos días. El caldo era espeso y nutritivo, con trozos de pescado y tubérculos que no conocía. Después de la escasa ración de los últimos días, aquello nos pareció un festín. Después de la comida apareció el chamán, un hombre enjuto de mediana edad con tatuajes inusuales en los brazos y el pecho. Examinó atentamente mi pierna, murmurando algo en su idioma, y luego se ocupó del hombro de Gustavo. «Dice que tienes una infección, pero no demasiado grave», tradujo Ernesto las palabras del chamán, dirigiéndose a mí. «Y que Gustavo tiene una luxación, no una fractura, como creíamos». El chamán preparó una pasta con hierbas trituradas y la aplicó en mi herida, después de lo cual puso una venda fresca de tela limpia. Luego le recolocó el hombro a Gustavo con un movimiento rápido y seguro, que provocó un grito de dolor al operador, y le sujetó el brazo con un cabestrillo improvisado. «Pregúntale cuánto tiempo tardará en curarse», le pedí a Ernesto. El guía tradujo mi pregunta y la respuesta del chamán. «Dice que tu pierna tardará al menos 2 semanas en curarse, y que habrá que cambiar la venda todos los días. El hombro de Gustavo se recuperará más rápido, pero no podrá usar el brazo normalmente hasta dentro de un mes». Asentí, consciente de que habíamos tenido suerte de salir de esta con esas heridas. En la naturaleza salvaje, sin atención médica, todo podría haber terminado mucho peor. Después del tratamiento, nos ofrecieron descansar. Nos dejaron una pequeña choza en el borde de la aldea, donde había 4 hamacas colgadas de las vigas del techo. Aceptamos la oferta con gratitud. El cansancio después de la noche en vela durante la tormenta se hacía notar. Me tumbé en la hamaca, mirando el techo de hojas de palma, y pensé en lo sorprendente que era todo. Por la mañana estábamos en una situación desesperada, y ahora estábamos a salvo, alimentados y con nuestras heridas tratadas. Por supuesto, aún estábamos lejos de casa, pero lo peor, al parecer, había quedado atrás. El sueño llegó sin darme cuenta, profundo y sin sueños. El primer sueño tranquilo en muchos días. Me desperté por unas voces que venían de fuera. El sol ya se inclinaba hacia el horizonte, lo que significaba que había dormido la mayor parte del día. A mi lado, Gustavo roncaba plácidamente, y las hamacas de Ernesto y Vitalina estaban vacías. Con dificultad para salir de la hamaca, mi pierna todavía dolía, aunque menos que antes, salí de la choza. La aldea seguía con su vida cotidiana. Las mujeres preparaban la cena, los hombres reparaban las redes de pesca, los niños jugaban en una pequeña plaza frente a las casas. Vi a Vitalina sentada en un tronco junto al río, escribiendo algo en su diario de campo, que milagrosamente había sobrevivido. A su lado, una muchacha local le enseñaba a tejer una cesta con unos tallos flexibles. «¿Qué tal has dormido?», preguntó Vitalina al verme. «Mejor que en todos los últimos días», sonreí, sentándome a su lado. «¿Y tú por qué no descansas?». Ella señaló sus apuntes. No podía perder la oportunidad. Aquí hay tantas cosas interesantes. Estas personas viven en total armonía con el río y la selva. Conocen cada planta, cada pez. Incluso tienen rituales especiales antes de la pesca para apaciguar a los espíritus del agua. Sonreí al ver su entusiasmo. Parece que nuestra aventura no te ha quitado el amor por la investigación. Al contrario, respondió ella seriamente. Me ha demostrado lo alejados que estamos los habitantes de la ciudad de la naturaleza. Estuvimos a punto de morir en unas condiciones en las que los niños locales se sienten como en casa. Había verdad en sus palabras. A pesar de todo nuestro equipo y conocimientos modernos, nos habíamos mostrado impotentes cuando la tecnología falló y la naturaleza mostró su fuerza. ¿Y Ernesto?, pregunté, sin ver al guía. Está hablando con el jefe sobre nuestro camino a seguir, respondió Vitalina. Por lo que he entendido,
Una vez a la semana sale de la aldea una lancha hacia San Gabriel con mercancías para la venta. La siguiente debería salir dentro de 2 días. Eran buenas noticias. 2 días de descanso en el pueblo nos darán la oportunidad de recuperar fuerzas antes de la última etapa del camino. Por la noche, todo el pueblo se reunió alrededor de una gran hoguera en la plaza principal. A nosotros, como invitados de honor, nos sentaron junto al jefe de la aldea. Las mujeres trajeron comida, pescado asado, frutas, tortas de mandioca y una especie de bebida fermentada en cántaros de barro. Ernesto nos traducía las conversaciones de los habitantes, explicándonos las costumbres y tradiciones locales. Resultó que el pueblo existía en ese lugar desde hacía más de 100 años, y sus habitantes habían conservado muchas de las antiguas costumbres de sus antepasados, a pesar de los contactos con la civilización moderna. Después de la cena, comenzaron los bailes y las canciones. Los hombres del pueblo, adornados con plumas y pintados con tintes naturales, ejecutaban una danza ritual que representaba la caza del jaguar. Las mujeres acompañaban con cantos, marcando el ritmo en pequeños tambores. Lo hacen en nuestro honor, explicó Ernesto. Es una danza de agradecimiento a los espíritus por haber conservado nuestras vidas en el río y en la selva. Me conmovió tal muestra de hospitalidad. Estas personas, que nunca antes nos habían visto, nos acogieron como si fuéramos de los suyos y compartían todo lo que tenían. Cuando terminaron los bailes, el jefe pronunció un largo discurso que Ernesto tradujo para nosotros. La esencia era que el río y la selva nos habían puesto a prueba y nos habían encontrado dignos, por lo que los espíritus de la naturaleza habían guiado a los pescadores para salvarnos. Ahora éramos parte de su comunidad y siempre estarían contentos de volver a vernos. En respuesta, nosotros también debíamos decir algo. Gustavo, a pesar del dolor en el hombro, habló de nuestra expedición y de cómo queríamos mostrar al mundo la belleza y la diversidad de la Amazonía. Vitalina agradeció a los habitantes por el rescate y la hospitalidad, prometiendo que contaría sobre su forma de vida y sabiduría en sus trabajos científicos. Cuando llegó mi turno, sentí un nudo en la garganta. Todo lo que podía decir me parecía banal e insuficiente para expresar mi gratitud. «Diles que soy fotógrafo», le dije a Ernesto. «Fotografío la naturaleza para mostrar a la gente su belleza y su fragilidad. Lo que nos ha pasado, y la forma en que nos han ayudado, ha cambiado para siempre mi visión del mundo. Les prometo que si alguna vez vuelvo aquí con mi cámara, haré unas fotos de su pueblo y de la naturaleza circundante que mostrarán al mundo entero qué lugar tan especial es este y qué gente tan maravillosa vive aquí». Ernesto tradujo mis palabras, y vi cómo los rostros de los habitantes se iluminaban con sonrisas. El jefe dijo algo, y el guía tradujo. «Dice que estará esperando tu regreso, y que los espíritus del río le susurraron que aún volverás, porque una parte de tu alma se quedó aquí, en la selva». No sabía si creer en los espíritus y las predicciones, pero algo dentro de mí resonó con esas palabras. Tal vez el jefe tenía razón. Una parte de mí realmente se había quedado en estos lugares salvajes, cambiando para siempre mi percepción del mundo. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, pero nosotros, agotados por los acontecimientos de los últimos días, pronto pedimos permiso para retirarnos. De vuelta en nuestra cabaña, nos quedamos dormidos rápidamente bajo los sonidos arrulladores de la selva y el lejano canto de los habitantes del pueblo. Los 2 días siguientes transcurrieron con relativa tranquilidad. Descansamos, recuperamos fuerzas y nos preparamos para la última etapa de nuestro viaje. El chamán me cambiaba el vendaje de la pierna a diario, y me sorprendía ver lo rápido que cicatrizaba la herida bajo el efecto de sus ungüentos. Vitalina pasaba la mayor parte del tiempo hablando con las mujeres del lugar y anotando sus recetas y conocimientos sobre plantas medicinales. Gustavo, a pesar de tener el brazo lesionado, ayudaba a los hombres a arreglar las redes de pesca y a construir una nueva canoa. Ernesto, que hablaba con fluidez el dialecto local,
se convirtió en una especie de traductor y mediador entre nosotros y los habitantes del pueblo. Yo, por mi parte, pasaba la mayor parte del tiempo observando la vida del pueblo y el río. Sentado en la orilla alta, me quedaba mirando el agua durante horas, recordando nuestro viaje y reflexionando sobre lo cerca que habíamos estado del límite entre la vida y la muerte. Al tercer día de nuestra estancia en el pueblo, llegó la misma barca comercial que debía llevarnos a San Gabriel. Era una embarcación mucho más sólida que aquella en la que nos habían rescatado, una larga lancha a motor con toldo para protegernos del sol y la lluvia, y espacio suficiente para la carga y los pasajeros. El capitán era un hombre de mediana edad llamado Paulo, que hacía regularmente viajes entre las aldeas remotas y la ciudad. Hablaba un inglés rudimentario, lo que facilitaba mucho la comunicación. «He oído hablar de ustedes», dijo cuando Ernesto nos presentó. «La noticia de los blancos que sobrevivieron en el río de las Pirañas se ha extendido por toda la región. Algunos dicen que están embrujados». Me reí entre dientes. Más bien tuvimos suerte, y sin la ayuda de los habitantes de Ipiranguá no habríamos sobrevivido. Paulo asintió. Buena gente, sencillos, pero con un corazón bondadoso. Nos miró de arriba abajo. ¿Están listos para partir mañana al amanecer? El camino a San Gabriel tomará todo el día. Confirmamos que estaríamos listos, y Paulo se fue a revisar su barco y el motor. Por la noche, el pueblo organizó una cena de despedida en nuestro honor. No tan fastuoso como la primera celebración, pero sí igual de cálido y emotivo. Intercambiamos regalos. Los aldeanos nos obsequiaron con amuletos de madera y semillas que, según ellos, nos protegerían en el camino, y nosotros les dimos todas las cosas útiles que nos quedaban. El cuchillo de Ernesto, la brújula de Gustavo, los medicamentos del botiquín de Vitalina. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol apenas comenzaban a filtrarse a través de la niebla sobre el río, nos embarcamos en la lancha de Paulo. Casi todo el pueblo se congregó en la orilla para despedirnos. El jefe de la aldea pronunció un discurso de despedida, bendiciendo nuestro viaje, y el chamán me entregó una pequeña bolsa con hierbas que, según él, debía aplicar a la herida cada noche. Con el corazón apesadumbrado, zarpamos. Aquellas personas, que apenas unos días antes eran unos desconocidos, se habían convertido casi en familia. Su bondad y hospitalidad, su sabiduría y armonía con la naturaleza dejaron una huella profunda en mi alma. La lancha de Paulo era rápida y estable, sorteaba fácilmente la corriente y evitaba los obstáculos. Nos sentamos bajo el toldo, que nos protegía del sol abrasador, y observamos las orillas que pasaban. Aquellos mismos lugares que, hasta hacía poco, nos habían parecido hostiles y peligrosos, ahora se veían simplemente hermosos, llenos de vida y energía. ¿En qué piensas?, preguntó Vitalina al notar mi mirada pensativa. En cómo ha cambiado mi percepción de estos lugares, respondí. Antes, solo veía en la selva y el río objetos para fotografiar, hermosos, exóticos, pero distantes. Ahora los siento como seres vivos con los que interactuamos, que nos pusieron a prueba y que, en última instancia, nos aceptaron. Vitalina asintió con comprensión. Siento lo mismo. Como bióloga, siempre he estudiado la naturaleza a través del prisma de la ciencia, clasificaciones, mediciones, análisis. Pero estos días me han enseñado a percibirla de forma holística, como un organismo único del que formamos parte nosotros mismos. Y yo, interrumpió Gustavo, ya no podré filmar escenas preparadas de supervivencia en la naturaleza. Ahora sé cómo es de verdad, cuando realmente luchas por tu vida y no actúas para la cámara. Ernesto, que había escuchado nuestra conversación en silencio, finalmente dijo: La Amazonía cambia a la gente. Lo he visto muchas veces. Alguien viene aquí como turista y se va como defensor de la naturaleza. Alguien viene como científico y se va como filósofo. El río y la selva le muestran a cada uno lo que necesita ver. Continuamos nuestro camino, a veces conversando, a veces simplemente observando en silencio el río y sus habitantes.
Paulo resultó ser un excelente guía, señalando lugares interesantes y contando historias sobre el río y las personas que viven en sus orillas. Al atardecer, en el horizonte aparecieron las luces de San Gabriel, la primera ciudad de verdad en nuestro camino. La vista de las luces eléctricas, después de días pasados a la luz de la hoguera y las lámparas de aceite, provocó una extraña sensación, una mezcla de alegría por regresar a la civilización y una ligera tristeza por la vida sencilla que habíamos llevado los últimos días. Cuando la lancha atracó en el muelle de la ciudad, nos recibió una pequeña multitud. La noticia de que unos extranjeros habían sobrevivido al accidente ya había llegado a la ciudad. Entre los que nos esperaban había representantes de las autoridades locales, médicos y periodistas del periódico local. Las siguientes horas pasaron como en una neblina. Nos llevaron a un pequeño hospital, donde los médicos examinaron nuestras heridas. Mi pierna fue cuidadosamente lavada, tratada con antisépticos, y me pusieron un vendaje profesional. El hombro de Gustavo fue examinado con rayos X. Afortunadamente, no había fractura, y le colocaron un vendaje de fijación. Vitalina y Ernesto también fueron examinados, aunque no tenían lesiones graves. Después de los procedimientos médicos, nos alojaron en un pequeño hotel en el centro de la ciudad. Por primera vez en muchos días, dormimos en camas de verdad, nos dimos una ducha caliente y nos pusimos ropa limpia, proporcionada por los lugareños. A la mañana siguiente, nos pusimos en contacto con nuestras familias y colegas utilizando el teléfono del hotel. La reacción fue predecible: alivio, alegría, incredulidad ante nuestra historia y exigencias de regresar a casa de inmediato. Pero antes de regresar, había que resolver algunos asuntos. En primer lugar, nuestros documentos y la mayor parte de nuestras pertenencias se habían quedado en el campamento base desde donde habíamos comenzado la expedición. En segundo lugar, era necesario organizar el transporte hasta la ciudad importante más cercana con aeropuerto, Manaos. Con la ayuda de las autoridades locales y nuestro consulado, con el que nos pusimos en contacto por teléfono, estos asuntos se resolvieron en unos pocos días. Un equipo del campamento base trajo nuestros documentos y pertenencias, y el consulado organizó el transporte a Manaos. Antes de partir, decidimos organizar una cena de despedida para Ernesto, que no regresaba con nosotros, sino que se quedaba en la Amazonía. Tenía prevista otra expedición en un mes. Sin ti no habríamos sobrevivido, dije, levantando mi copa por nuestro guía. Tus conocimientos y sangre fría nos salvaron a todos. Ernesto sonrió tímidamente. Ustedes también lo hicieron muy bien. No todos los habitantes de la ciudad habrían podido pasar por lo que pasaron ustedes y mantener la compostura. Volveremos, dijo Vitalina con confianza. Quizás no este año, pero sin duda volveremos. Y esta vez estaremos mejor preparados. Me encantará volver a ser vuestro guía, asintió Ernesto. Pero la próxima vez, ¿podemos evitar naufragios y pirañas, por favor? Nos reímos, pero en el fondo sabía que nunca olvidaría aquellos días en el río, cuando estuvimos al borde de la vida y la muerte. Esos recuerdos, como la cicatriz en mi pierna, se quedarían conmigo para siempre. Al día siguiente, partimos hacia Manaos en un pequeño avión privado gestionado por el consulado. Mirando por la ventanilla, la inmensidad de la selva y los ríos serpenteantes que se extendían debajo, pensé en lo pequeño que es el ser humano ante la naturaleza y en lo importante que es recordarlo viviendo en nuestras ciudades de hormigón. En Manaos nos recibieron representantes del consulado y periodistas ansiosos por escuchar nuestra historia. Concedimos varias entrevistas, esforzándonos por no dramatizar lo sucedido, pero tampoco por minimizar los peligros que habíamos afrontado. 2 días después, finalmente abordamos el vuelo internacional que nos llevaría de vuelta a casa. Cuando el avión despegó, eché una última mirada a la Amazonia, extendiéndose abajo en toda su majestuosidad. Adiós, susurré, pero no hasta siempre. Vitalina, que estaba sentada a mi lado, me tomó de la mano.
Volveremos, dijo, como si leyera mis pensamientos. Esta historia aún no ha terminado. Asentí, sabiendo que tenía razón. El río de pirañas, la barca volcada, la herida sangrante en las aguas del Amazonas. Todo eso se había convertido en parte de nosotros, cambiándonos para siempre. Y aunque físicamente dejábamos esos lugares, espiritualmente permanecíamos unidos a ellos por un hilo invisible pero resistente. El avión ganaba altura, llevándonos de vuelta a casa, a la vida cotidiana, al confort y a la seguridad. Pero sabía que una parte de mí se quedaba allí para siempre, en la selva, a orillas del río oscuro, donde me había redescubierto a mí mismo y a mi lugar en este mundo. Epílogo. Han pasado 6 meses desde que volvimos del Amazonas. La vida poco a poco ha vuelto a la normalidad, aunque muchas cosas han cambiado. Mi pierna se ha curado por completo, dejando solo una larga cicatriz, un recordatorio constante de los días que pasé al borde de la vida y la muerte. El hombro de Gustavo también se ha recuperado, aunque todavía siente dolor con el tiempo húmedo. La historia de nuestra supervivencia atrajo la atención de los medios. Dimos varias entrevistas a grandes publicaciones y aparecimos en un par de programas de televisión. Gustavo montó un cortometraje a partir de fragmentos de vídeo grabados antes del naufragio y fotografías tomadas después de nuestro rescate. La película ganó un premio en un festival de cine documental y llamó la atención sobre los problemas de conservación del Amazonas. Vitalina escribió un artículo científico sobre las plantas medicinales utilizadas por los pueblos indígenas de la cuenca del Río Negro, basándose en las notas que tomó en el poblado de Ipirangua. El artículo se publicó en una prestigiosa revista científica y despertó interés en los círculos académicos. Yo, por mi parte, organicé una exposición fotográfica titulada Río de Vida, donde presenté mis trabajos realizados antes del naufragio, complementados con textos sobre nuestra aventura y reflexiones filosóficas sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. La exposición tuvo éxito y estaba previsto que se exhibiera en varias ciudades. Nos mantuvimos en contacto con Ernesto a través de correos electrónicos esporádicos que enviaba cuando estaba en pueblos con acceso a Internet. Nos decía que los habitantes de Ipirangua preguntaban a menudo por nosotros y esperaban nuestro regreso. Y así, 6 meses después, volvimos a reunirnos, yo, Vitalina y Gustavo, para discutir la posibilidad de una nueva expedición. Esta vez todo debía ser diferente. Mejor preparación, equipos más fiables, medidas de seguridad adicionales. ¿Estás seguro de que quieres volver allí?, preguntó Vitalina mientras estábamos sentados en mi apartamento, examinando mapas y planificando la ruta. ¿Después de todo lo que hemos pasado? Miré la cicatriz de mi pierna, luego una foto del poblado de Ipirangua que nos había enviado Ernesto. Más que seguro. Ahora sé por qué vuelvo, no solo por imágenes bonitas, sino para contar la historia del río y de la gente que vive en sus orillas. Una historia de la que formamos parte. Gustavo asintió. Estoy contigo. Después de aquel viaje, las filmaciones convencionales me parecen sosas. Quiero hacer una verdadera película sobre el Amazonas, mostrarlo tal como es. Hermoso y peligroso, generoso e implacable. Vitalina sonrió. Entonces, está decidido. Volvemos. Pero esta vez sin pirañas ni barcas volcadas, ¿entendido? Nos reímos, pero sabía que incluso con la mejor preparación y equipos, el Amazonas siempre seguiría siendo un lugar donde el ser humano no puede sentirse completamente seguro. Y precisamente, eso es lo que lo hace especial. Nos recuerda nuestro lugar en el mundo, que somos solo una parte de la naturaleza, no sus dueños. A través de la ventana veía el paisaje urbano, hormigón, cristal, asfalto. Pero en mis pensamientos ya estaba allí, en el ancho río oscuro, bajo la sombra de árboles centenarios, en un mundo que vivía según sus propias leyes, ancestrales e inmutables. El río de pirañas nos esperaba. Y esta vez, estábamos preparados para el encuentro.